Hoy vamos a hablar de un tema que realmente a mí me apasiona mucho, que es el tema de las subastas. Primero vamos a definir qué es una subasta, analizar un poco cuál es el concepto en el que se basa el sistema de la subasta y después vamos a analizar en una forma bastante fluida los pasos a seguir y los consejos que les puedo dar en relación a cómo actuar en una subasta tanto presencial como una subasta en línea en estos tiempos y según los métodos más tradicionales, más comunes que utilizamos las casas de subasta. Estos consejos están dados claramente por una experiencia de más de 30 años y por haber interactuado permanentemente con mis compradores. Seguramente algunos de ustedes se van a reconocer en algunos de los ejemplos que podamos dar en una forma fluida, ligera y agradable. Vamos a definir entonces el primer concepto que es ¿qué es una subasta? Lo voy a leer, pero después quiero analizar cada uno de los puntos porque ese análisis nos va a aclarar por qué la subasta es tan importante. Una subasta es por definición un foro abierto y libre en donde sin ningún tipo de presión convergen un universo de compradores y vendedores bien informados en búsqueda del intercambio de los más diversos productos. Aquí hay varios puntos muy importantes que debemos analizar. Primero, ¿qué es un foro abierto y libre? Significa que es un espacio público. Es decir, las personas van a la subasta por voluntad, no van forzados. Esto es muy importante porque si fueran forzados, pues el valor que se obtendría en cada una de las pujas no tiene por qué ser un valor real. La importancia del mercado, del valor de mercado, es que sea un valor espontáneo. Es decir, que las personas cuando se acerquen al acto de la subasta sean libres, libres pajaritos. El segundo punto importante es que deben ir sin ningún tipo de presión. Es decir, no presionado por el mercado, no presionado por mantener un valor de un artista. Es decir, la importancia de la subasta es que el que vende y el que compra no sean la misma persona. Por eso en las casas de subasta somos especialmente cuidadosas en ese punto, porque de hacerlo o de permitirlo, más allá de que pudiéramos nosotros vernos afectados económicamente como vendedores, pero sencillamente lo más importante y lo más grave sería pues que afectaría la realidad del mercado. Y las casas de subastas normalmente tratamos de defender el mercado porque vivimos del mercado. O sea, vivimos de esa relación entre compradores y vendedores en una forma armoniosa. Luego hay un punto importante en la definición que son los compradores y vendedores bien informados. Ese para mí es un punto fundamental y más adelante cuando analicemos los pasos a seguir para comprar con éxito en la subasta, vamos a tocar este punto con más detalle. Pero el tema de bien informado significa que cuando tú llegues a una subasta tú sepas exactamente qué es lo que vas a comprar. Que no sea contrario a lo que uno podría pensar, los subastadores no buscamos a esas personas que son como espontáneas y que son voluptuosas en el momento de la compra, sino aquellas personas que son conscientes de lo que están comprando. Porque para nosotros, para los subastadores, para todo el método de subasta y quienes la practicamos, nuestro interés es la venta del volumen, no es la venta específica de cada obra. Por lo tanto, eso nos permite, cuando se realiza el proceso, tal y como lo he definido, que es la definición, vamos, oficial de lo que es una subasta, pues nosotros estamos contribuyendo con cada uno de nuestros resultados a la construcción del valor de mercado. La subasta es un método de venta que está con nosotros desde Babilonia hasta nuestros tiempos. En Babilonia, lo primero que se subastaban eran las mujeres bellas. Es una cosa muy curiosa, pero a lo largo de la historia, pues se ha subastado todo tipo de bienes, tanto bienes de inversión o bienes suntuosos, como el arte, coches de colección, inmuebles costosos, inmuebles normales, y todo tipo de cosas, hasta materiales de construcción. Aún hoy en día se sigue subastando todo tipo de cosas en los países más cercanos a nosotros. Pensemos, por ejemplo, que en Uruguay, que es un mercado muy pequeño, dada la poca cantidad de personas que hay, que habitan el país, bueno, pues el método de subasta se usa hasta para los materiales de construcción.
Es decir, sigue siendo un método de intercambio muy fluido y en el que claramente, volvemos al punto, se establece un precio justo porque compradores y vendedores bien informados convergen en un mismo escenario en una forma libre y ahí se produce el intercambio. Bueno, hay muchos tipos de subasta. Subastas regresivas, subastas progresivas en precios. Esta subasta progresiva normalmente recibe el nombre de la subasta inglesa. Subastas judiciales, subastas en el que todos los compradores pujan. En fin, hay muchos tipos de subastas, pero la más común, al menos para la venta de arte, es la subasta inglesa. La subasta inglesa es aquella subasta en la que se parte de un precio base, existe un precio de reserva de la obra, que puede ser ese mismo precio base o un precio diferente, y cuando se supera ese precio de reserva, pues la obra queda libre de ser vendida al mejor postor. Los incrementos en cada subasta son seleccionados por el subastador, pero normalmente mantienen un patrón de un 10% por encima de la puja anterior. Finalmente, y a la cuenta de 3, el pujador que dé la cantidad más alta, pues obtiene el bien. Ese es el método tradicional de subasta que lo utilizamos tanto en forma presencial como en forma online. Nosotros vamos a analizar ambas formas porque aunque tiene elementos comunes a contemplar para comprar con éxito en ambas, hay algunas diferencias en cuanto a la forma como las personas pueden aproximarse a cada uno de los métodos. Ok, vamos a analizar una subasta inglesa en vivo, que es la subasta que normalmente utilizamos los vendedores de arte. Christie, Sotheby's, Bonham, Phillips, Arcurial, Odalis, todos utilizamos más o menos el mismo método. Algunas diferencias pueden haber, pero son diferencias no sustanciales. Y para analizar esto, vamos a analizarlo en 3 tiempos: antes de la subasta, durante la subasta y después de la subasta. Posteriormente haremos el mismo análisis con las subastas online. Estos 2 tipos de forma o de acercamiento al comprador tienen muchos puntos en común, pero también tienen algunas sutilezas que son importantes de conocer, pues para comprar con éxito en la subasta. Antes de la subasta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para comprar en una subasta? Tenemos que revisar el catálogo concienzudamente. El catálogo de una subasta es el código de funcionamiento de la misma, porque contempla, en primer lugar, las condiciones que establece el vendedor para que los compradores tácitamente la acepten en el momento en que participan en el acto de subasta. Sepan ustedes que todos los vendedores, cuando ponemos nuestras condiciones de venta en la subasta, el comprador, con el solo gesto de levantar la mano en la subasta, está aceptando esas condiciones. Por lo tanto, es como cuando vamos a firmar un contrato, si no lo leemos bien, pues nosotros podemos sentirnos en algún momento desinformados, pero ha sido un tema de no haberlo leído. Normalmente las condiciones de la subasta establece todo el funcionamiento antes de la subasta, del desarrollo de la subasta, posterior a la subasta, qué tiene que hacer el comprador, qué tiene que hacer el vendedor, es decir, es un contrato. Vamos a dedicarle un capítulo adicional al análisis de las condiciones de una subasta, pero voy a dejar hoy solamente la idea de que es imprescindible la revisión de la subasta y voy a dejar la idea también de que los gastos que ocasiona la compra, porque pueden ser muchos gastos o no, dependiendo los criterios de cada una de las casas de subasta, deben ser conocidos por el comprador antes de realizar su compra, porque esos gastos van a ser inevitablemente aplicados en el momento en que se adjudique el lote. Entonces, dejemos la idea del análisis perfecto de las condiciones de la subasta. En segundo lugar, debemos analizar cada lote. Normalmente, las casas de subasta colocamos una información completa del lote que vamos a vender. Esta información completa incluye, además de su descripción técnica, también los sitios donde ha sido expuesta la obra, si existe, cuál es su mejor mercado, la ubicación espacial de la obra en el caso de nuestras casas de subasta. En fin, hay una información importante de cada uno de los objetos que se va a subastar.
Eso es muy importante conocerlo antes de ir a ver cualquier obra de arte. Bueno, una vez revisadas las condiciones de la subasta, bueno, lo primero que hacemos espontáneamente es hacer una preselección de los lotes que nos interesan. Esa preselección está dada por el conocimiento que nosotros tengamos o el que podamos imaginarnos, visualizar la obra por la que nosotros sintamos interés, ¿no? Y ese conocimiento tiene que estar acompañado del precio. Siempre tenemos que ver la obra que nos gusta y el precio que nos gusta. Hay un pequeño refrán dentro de los vendedores de arte, y es que la mejor obra de arte es aquella que nos gusta y que podemos pagar. Es decir, para el coleccionista la posesión es muy importante. Por lo tanto, esa relación gusto, conocimiento de la obra y valor es muy importante que la tengamos muy clara. Una vez realizado esta preselección, bueno, pues llegó el momento de ir a ver la obra. La visita al área de exhibición de la subasta es fundamental, porque por más que queramos hacer un gran catálogo y que tengamos un gran fotógrafo y que la obra sea suficientemente fotogénica, usando la palabra fotogénica en un término bastante informal e irreverente frente a la obra de arte, pero que sirva para que facilitemos nuestra comunicación, bueno, pues claramente, por más que nosotros queramos esmerarnos en la producción del catálogo de subasta, nunca vamos a poder sustituir el efecto que la obra de arte produce en el comprador y que produce en las personas en general. Por lo tanto, la visita a la subasta es fundamental. Nosotros debemos ir preparados a esa visita con nuestras preguntas. Es decir, habiendo hecho una preselección de las obras que queremos comprar, es importante que el día que visitemos la exposición, pues nos tomemos el tiempo de revisar la obra, aquellas que hemos seleccionado en primer lugar. Revisar una obra de arte significa no solamente verla, sino pedirle al subastador, a la persona que nos atienda, pedir que nos atienda en primer lugar y solicitarle un conjunto de información. ¿Qué información podemos pedirle a un subastador? Pues toda la que queramos. Hay alguna información que el subastador no les va a dar, no le vamos a dar nunca, que forma parte de la confidencialidad de la venta. Pero el grueso de la información que necesitas para poder comprar una obra de arte, la damos todos, porque a todos nos interesa que nuestro comprador esté bien informado. ¿Esta información cuál es? Bueno, en primer lugar, origen de la obra. Es de una colección privada, viene de una colección de algún museo. Hay museos que venden claramente, por lo tanto podría pasar perfectamente, o de una colección conocida. Si la colección es muy conocida, normalmente el subastador suministra el origen. ¿Por qué? Porque al ser muy conocida y formar parte esa obra de una colección amplia, reconocida, que ha tenido una buena curaduría, pues de alguna manera esa posesión pues influye positivamente en el valor. Entonces nos interesa contarlo para decirles, mire, estuvo en tal colección, por lo tanto es una obra que ya tiene, bueno, un pedigrí, tiene un histórico, tiene un historial, ¿ok? Entonces tenemos que conocer de la obra el origen, la procedencia, la ubicación, las exposiciones en las que ha participado, si eso existiera, en los catálogos o libros donde ha sido publicado, si eso existiera. Y luego vamos a ir al análisis objetivo de la obra. Y el análisis objetivo de la obra tiene que ser no solamente un análisis visual en el frente de la obra, sino también en la parte posterior de la obra. Nosotros debemos detallar la obra en sus condiciones físicas, el detalle de la firma, verificar la firma y la fecha de realización, pedir que nos desmonten la obra, que la volteen, analizar la parte posterior de la obra. ¿Y por qué la parte posterior? Bueno, porque la parte posterior habla mucho de la obra. En la parte posterior de la obra nosotros podemos ver si la tela que se ha utilizado tiene la vejez que corresponde con la fecha que tiene la obra. Si los clavos están oxidados, podemos saber que la obra nunca ha sido desmontada de su bastidor original. Por lo tanto, esto nos da unos indicios
de autenticidad muy razonable. Y hablo de la palabra autenticidad, pero sabemos que todos los subastadores intentamos por todos los medios garantizar que todo lo que tenemos en venta ya lo hemos probado, ya lo hemos verificado, y si nosotros lo hemos hecho, pues en principio estamos mucho más documentados de lo que puede estar una persona normal y común que viene a comprarlos. Pero bueno, también nosotros revisamos en la parte de atrás de la obra. Muchas veces, y como en una forma jocosa, porque las obras llegan de las casas de los coleccionistas al foro de venta, ¿no? Prácticamente, y en una forma directa y en una forma voluminosa. Nosotros recibimos muchas obras de arte permanentemente. Entonces, a veces, pues hay algunos indicios de que ha estado en una casa por mucho tiempo, hay algo de polvo, hay alguna arañita suelta. Todo eso no son cosas negativas, son cosas que más bien son positivas para la obra porque nos hablan del tiempo de permanencia en una casa, de que no ha sido preparada especialmente para la venta, de que está llegando en el estado en que se recibe, y esa es una de las condiciones de subasta que analizaremos posteriormente, pero sepan que como contrato que firman, ustedes compran en el estado en que la obra se vende. Por lo tanto, es muy bueno revisar el estado de conservación de la obra antes de levantar la mano en un acto de subasta. Una vez que nosotros hemos revisado toda la pieza por delante y por detrás, entonces ya nosotros tenemos un criterio un poco mayor que nos puede fortalecer nuestra decisión inicial de compra o desechar esa idea inicial que tuvimos porque hay algo que no nos satisface. No tengamos en ese momento ningún reparo en preguntarle al subastador todo tipo de cosas alrededor de la pieza. Nosotros como vendedores estamos en la obligación de suministrarles a ustedes toda la información que conozcamos y además nuestra opinión, si ustedes la solicitan, porque la idea no es que nuestra opinión fuerce la venta de la obra, sino si ustedes solicitan la opinión, nosotros podemos darle una opinión que abunde un poco en la información que ustedes ya están recabando sobre la obra que les interesa. Una vez realizada esta inspección sobre esa preselección que ustedes han hecho, yo sugiero que vean el resto de la exposición. Porque como les dije anteriormente, hay obras que no son muy fotogénicas y hay obras que en el catálogo no llaman la atención. Pero cuando tú la ves personalmente dices, oye, esto está mucho mejor. Y esto es algo que favorece a todas aquellas personas que se toman la molestia de ir a visitar la exposición y de que se toman la molestia también de conversar con el subastador. ¿Por qué? Porque igual que no es fotogénica a la mirada, bajo la mirada de ustedes, también es no fotogénica bajo la mirada de otras personas. Por lo tanto, aquellas personas que no visiten la exposición seguramente no se van a sentir tan estimuladas de comprar aquellas obras que no han visto. Y eso puede incidir indudablemente en poder obtener en el acto de subasta una obra en un precio muy por debajo de lo que realmente vale. Bueno, entonces ya revisamos la obra, ya revisamos toda la subasta y ahora nos vamos nuevamente a casa. Bueno, pues aquí llegó el momento de revisar nuevamente el catálogo. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos la idea clara de la obra. Yo recomiendo especialmente hacer anotaciones libres al lado de la foto de lo que sentimos cuando vemos la obra. Esta obra me gustó porque representa, al final había una casita que no se ve, pero le daban un punto importante en la composición, o el colorido de la obra es mucho más vistoso de lo que vemos en el catálogo, me interesa, o cualquier comentario espontáneo que nosotros tengamos. Porque esos comentarios espontáneos, cuando uno los ve escritos, nos ayudan a leer nuestro propio sentimiento frente a la obra. Y es una enseñanza que a lo largo del tiempo y en una forma recurrente, pues nos permite tener nosotros criterio propio porque se va haciendo lo que se llama el ojo. O sea, nosotros vamos formando nuestro ojo de tanto ver una obra y otra y obras del mismo artista y estudiando la obra de los artistas que nos interesan. Entonces les recomiendo volver a leer el catálogo. Claro, ya en el catálogo ya lo que vas a marcar es otro tipo de cosas. Ya vas a decir, esta me gustó, esta no me gustó, esta me parece tal cosa, el estado de conservación
no corresponde, es fácil de restaurar, a lo mejor puedo pujar por ella porque no voy a incurrir en un gasto mayor y realmente pues no va a afectar el valor de la obra esa restauración. También hablaremos en algún capítulo en qué porcentaje afecta el valor de la obra la restauración, pero esto lo dejaremos para otro momento. En fin, nosotros vamos a tomar nuestras propias conclusiones en ese catálogo. Es muy bueno anotarlo en el mismo catálogo, por eso se hacen los catálogos escritos, los catálogos físicos, porque después ese catálogo queda en nuestra biblioteca como un archivo documental que podemos revisar cada vez que queramos y que además nos va a servir para repasar en el tiempo qué era lo que sentíamos y cómo vamos evolucionando nosotros como compradores y como coleccionistas dentro de nuestra propia colección. Ok, entonces ya hicimos nuestras anotaciones, llegó el momento de hacer la investigación de los artistas que nosotros queremos comprar. O sea, ya nosotros vimos que la obra corresponde a la fecha que tiene. Entonces nosotros vamos a nuestra biblioteca o buscamos en internet qué hacía, por ejemplo, Jesús Soto en el año 65. Y esa obra que nosotros tenemos, por ejemplo, de interesante para nosotros que queremos comprar, bueno, ¿cómo, en qué lugar ocupa dentro de la obra de ese artista? Primero que nos da mucha información esta búsqueda. Segundo, nos da criterio para saber si esto es lo que queremos comprar. En tercer lugar, nos permite descubrir cosas que otros no descubren si no hacen esta búsqueda. Esto nos coloca en una posición preferencial en el momento de la compra. Por eso cuando hablábamos de la información del bien informado, del público bien informado en el momento de la puja, en el momento de la compra, nos referíamos a esto. Las personas que están más informadas sobre lo que van a comprar, compran mejor. ¿Por qué? Porque saben hasta cuánto tienen que pujar y su compra es mucho más efectiva. Como les dije en un primer momento, las compras espontáneas y voluntariosas, bueno, son buenas en algún momento para el vendedor porque compras sin control, pero a la larga son perjudiciales porque todas las personas se dan cuenta de que en algún momento pagan más alto de lo que deberían pagar por el bien. Y todas aquellas personas que compren arte, no solamente por un gusto estético y por el placer inmenso de tenerlo, sino que también contemplan la inversión como uno de los valores de la compra de arte, bueno, pues todas esas personas saben que la mejor forma de hacer negocio es comprar en un buen precio. Ese es el objetivo que tiene la subasta, ofrecer las obras en buen precio y que las personas se sientan satisfechas con esto y regresen. Lo más importante para un subastador es que ustedes regresen siempre. Por lo tanto, nos interesa más vender a un precio en que todos estemos contentos, compradores, vendedores y subastador, para que pueda ser recurrente y sostenible en el tiempo nuestra relación de trabajo. Bueno, entonces ya tenemos la información del artista, ya sabemos que ya estamos claros de que eso es lo que queremos comprar. Bueno, pues ahora llegó el momento de analizar hasta cuándo, hasta qué cantidad vamos a comprar. O sea, establecernos el precio máximo que estamos dispuestos a pagar por esa obra. No tengamos duda de establecer ese precio máximo. ¿Por qué? Porque hay muchas obras de arte, todos los artistas han producido suficiente. Siempre hay obras que van a salir si se escapan del precio que nosotros estamos dispuestos a pagar. Pero bueno, ese siempre claramente también tiene unos puntos de condicionamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una colección que ya tiene un criterio establecido y sabemos que esa pieza que estamos queriendo comprar es específicamente interesante para esa colección, nosotros nos podemos permitir pujar un poco más arriba que el otro pujador, que el pujador anterior, porque al incluir esa obra dentro de nuestra colección en conjunto se potencia. Ese es un valor subjetivo, claramente, pero es un valor que cuando uno pone en reventa colecciones completas o sets o partes de colecciones completas, pues cobra un valor adicional. Voy a ponerlo como un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos haciendo una colección del Taller Libre de Arte, es decir, el arte venezolano entre el año 48 y el año 52. Y
tenemos los nombres más representativos de ese periodo representados en nuestra colección. Pero de repente sale una obra de un artista mucho menos conocido, pero que contribuye a la lectura de ese fragmento o de esa parte de nuestra colección, y que la obra de ese artista, pues por ser más desconocido, por haber producido menos, por haber producido quizás solamente en ese periodo de tiempo, en fin, pues no es conocida para el gran público. Nosotros podemos con mucha libertad pujar un poco más arriba de lo que el valor de la obra está indicado en el catálogo, porque para nosotros es mucho más significativo tener esa obra que para el vecino nuestro, que para la persona que puede estar sentada al lado de ustedes. Porque cuando uno va a vender o cuando uno tiene una colección, el hecho de tener muchos elementos que contribuyan a la lectura del concepto de la colección, eso potencia el valor de la colección en conjunto. Dicho en otras palabras, la suma de las partes es más que cada una de ellas por separado, que el valor de cada una de ellas por separado. Bueno, entonces ya nosotros hemos determinado el valor que queremos nosotros pujar. Bueno, pues claramente nosotros tenemos que consultar si ese valor que estamos dispuestos a pujar está dentro del rango en el que podemos comercializar al día siguiente esa obra. Es decir, tenemos que consultar los resultados de subasta, de otra subasta en otro tiempo, en otro país, si es una obra internacional, o si no tenemos esa información a mano o no está procesable, pues por lo menos tenemos que tener una referencia de cuánto se vende una obra equivalente a esa que nosotros queremos pujar en el mercado normal, en el mercado de las galerías, de las ferias de arte. Por eso es tan importante que nosotros visitemos ferias de arte, que visitemos galerías de arte, que visitemos casas de subasta y que tomemos precios. Es decir, no es necesario ir a una subasta a comprar siempre. Yo recomiendo que nada más el hecho de ir a la subasta ya es un valor en positivo para cualquier coleccionista, aunque no compre. Porque al ver en una subasta 150 o 200 lotes pasar y desfilar permanentemente delante de ti, aunque tú no compres, se te va haciendo el ojo, vas determinando qué es lo que le gusta a esta persona, a esta otra persona, cuáles obras son las más solicitadas, qué artistas son los que más gustan. Y estos son elementos subjetivos que después contribuyen a nuestra decisión de compra y además contribuyen a nuestra seguridad como compradores en el momento de levantar la mano. Bueno, pues vamos a pasar al segundo tiempo, ya el acto de subasta, durante la subasta. Bueno, durante la subasta lo más importante, lo primero que yo recomendaría es llegar a la subasta temprano. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta adicional que nosotros tengamos en relación al lote que nos gusta, pues nosotros se la podemos hacer al subastador minutos antes, si es viable, si es factible y si es asequible esa persona. Pero también podemos ver la obra, seguramente, unos minutos antes. Por lo tanto, si tenemos alguna duda en esa investigación posterior a la primera visita que ya hemos realizado, pues la podemos aclarar en ese momento. Yo les daré algunos datos un poco más pícaros. Por ejemplo, si ustedes son observados igual que ustedes observan. Por lo tanto, cuando vayan a ver esas obras, pues vean varias para que el gran público no sepa especialmente cuál es la que te interesa. Por lo tanto, si te interesa esta, pues tienes que ver esta, pero tienes que ver 10 más para poder confundir un poco y que nadie sepa en el momento de la puja y pueda predecir qué es lo que vas a comprar. Porque, bueno, pues podría crearse una ficción de precios. ¿Por qué se da esto? Porque, en primer lugar, ustedes nos observan a los vendedores. Los vendedores observamos a los compradores. Pero es que los compradores entre sí también se observan. Entonces, hay personas que dicen, bueno, este señor que yo lo conozco porque viene a toda la subasta, tiene una bonita colección, ha comprado cosas muy buenas. Si él compra hasta ese nivel de precio es porque vale. Entonces yo también puedo comprar. Y normalmente a una persona que no está bien informada, no le importa pagar una puja más que la de otro que él considera que sí está bien informado. Porque siempre piensa, bueno, si él estuvo dispuesto a pagar hasta, vamos a poner un ejemplo, $1,000, a mí no me importa pagar 1,100
porque sé que lo único que podría perder son $100, si eso fuera el caso, si se diera la posibilidad de pérdida, que no es cierto, pero porque siempre sé que hay alguien que estaría dispuesto a pagar por ella 1,000, que es aquel señor que está allí. Por lo tanto, cuando ustedes van a pujar, la discreción es muy importante. De ahí sale aquel mito dentro de la sala de subasta en el que no puedes ni moverte un poco porque el subastador te va a tomar la puja. Eso podríamos incluirlo dentro de los mitos de la subasta, que a lo mejor en algún momento haremos un programa sobre esto, pero lo que quiero decirles es que para los vendedores, los compradores son las personas más importantes en el momento de la subasta. El público es lo más importante. Por lo tanto, siéntanse libres y tranquilos de moverse con toda comodidad dentro del acto de subasta, sin perturbar claramente a los demás y manteniendo la discreción de la puja, porque va en beneficio del precio que ustedes van a obtener, pero no tengan miedo de hacer movimientos y de hablar con la persona que los acompaña o con otras personas, porque eso no necesariamente va a representar que el subastador les tome una puja. En todo caso, ustedes siempre tienen la libertad de aclararle al subastador que eso que ustedes estaban haciendo, a lo mejor pidiendo un vaso de agua, pues no es una puja, sino que estaban pidiendo un vaso de agua. Es decir, no se sientan cohibidos en el momento de la subasta. La subasta tiene que ser, como les dije en un primer momento, recuerden la definición, un foro abierto y libre, sin presión, en el que compradores y vendedores, bien informados, convergen para intercambiar un bien. ¿Ok? No se olviden de ese concepto porque más o menos define todo el comportamiento de todos nosotros durante la subasta. Bueno, ok, entonces estamos en el acto de subasta, ya estamos todos sentados esperando a que llegue nuestro lote. Aquí llegó un momento muy importante porque viene la técnica que vamos a desarrollar para nosotros comprar y llevarnos esa obra que tanto nos interesa al mejor precio. Si nosotros estamos claros en el precio que estamos dispuestos a pagar, nosotros podemos controlar con mucha mayor entereza nuestra inquietud y nuestro entusiasmo y nuestro nerviosismo cuando se acerca el momento de la puja. ¿Por qué es bueno esto? Porque incide en el precio. Supongamos que pasa un lote, el que nosotros estamos interesados en comprar, y ese lote el subastador empieza a pedir por él $1,000, $1,000, vamos a subastar en dólares. Tengo $1,000, ¿quién me da $1,100? A ver, ¿quién me da $1,100? ¿Quién me da $1,100? Hay alguien que me dé $1,100. Ustedes saben que ustedes lo van a comprar, pero ustedes tienen que esperar ese timing, el $1,100. Cuando ya tú ves que no hay otro que va a pujar, levantas tu mano antes de que empiece el conteo. ¿Por qué antes de que empiece el conteo? Porque cuando estás pujando en un primer momento y es la primera puja, ahí tú vas a medir realmente si hay más compradores en la sala para esa pieza. Podría pasar que sí los haya, pero ya entonces van a salir inmediatamente los que van a competir contigo y llegó el momento en que tú puedes medir tu fuerza. Apareció el que quiere $1,100. $1,100, ya tengo $1,100 a la derecha con este señor, ahora quiero 1,200. El pujador siempre te va a buscar porque ya sabe que tú estás interesado. 1,200, ¿me das 1,200? ¿Quién me da 1,200? El pujador nunca debe forzarte, porque el pujador tiene que dejar siempre, el concepto de la subasta, siempre tiene que dejar libertad. 1,200. La mirada puede ser inquisitiva o no, pero va a intentar no dejarte. Acuérdense que el trabajo de uno como subastador es vender lo más caro posible en ese momento. Pero ya ustedes son personas bien informadas. Ustedes están midiendo su espacio y midiendo a los pujadores. Se incorporan otros pujadores, 1,200, 1,300, que me da 1,400, tengo 1,400, 1,500. Y ustedes saben que aún no han llegado a su límite. La subasta sufre, picos, alturas y llanuras y declives, ¿no? A lo largo de la propia puja, que es muy rápida, pero es muy sensorial. Ya ustedes están viendo que los demás ya no están pujando y vamos a lo mejor por $1,800 y la puja de ustedes es 2,000, la puja máxima. Ya les voy a hablar de los cierres de las pujas. Vamos a suponer que es 2,000, pero yo tengo 1,800, ¿quién me da 1,900? $1,900, ¿quién me da 1,900?
¿Hay $1.900 en la sala? ¿No hay 1.900? Ya el pujador está a punto ya de dar por cerrada la puja. 1.900 a la 1, 1.900 a las 2. Este es un buen momento para pujar. ¿Por qué? Porque ya está sorprendiendo al otro pujador. Ya es 1.900. Entonces el vendedor toma nuevo ímpetu. Ya tengo 1.900. El tono de voz ya nos dice, estamos empezando de nuevo. Pero a lo mejor ya el otro se desestimuló. Ya tengo $1.900, $1.900, me das 2.000. Al hacer esa pregunta directamente, nosotros estamos de alguna manera ya forzando la puja, es decir, ok, llegó tu momento de decisión, ¿lo vas a comprar o no? Ese es un metalenguaje que tenemos y que lo manejamos con fluidez porque es lo que nos permite mantener el interés y el timing de la subasta. Me refiero a los vendedores. No me das 1.900, voy a subastar, ya estoy advirtiendo, ya se va a acabar la puja. Ese también es un buen momento para otro que quiera pujar, pero si ya no existe el otro, obtienes la puja. Se le adjudica a ese pujador que supo esperar pacientemente para pujar en el momento en que el viento iba a favor. Esto es muy importante y es una técnica que se va desarrollando con el tiempo. Hay muchas otras formas de pujar dependiendo del lote, pero esta es, digamos, la más frecuente. Ustedes se preguntarán por qué yo les estoy enseñando estos secretos. Bueno, pues la respuesta es muy clara. Cuanto más informado esté el comprador, cuanto más libre esté, cuanto más seguro esté en el precio que está dispuesto a pujar, más fácil es para el vendedor vender. Porque en ese momento solamente tenemos que hablar de precio. El mejor precio que tú estás dispuesto a pagar y el mayor precio que yo puedo conseguir que tú estés dispuesto a pagar. Y ese es un momento clave porque ese es el momento en el que se establece el valor de la obra. Eso es lo que se llama comúnmente oferta y demanda. Bueno, vamos al tercer tiempo. ¿Qué pasa después de la subasta? Bueno, después de la subasta ya el bien es nuestro. Una vez que lo cancelemos y hacemos todos los pagos correspondientes establecidos en las condiciones de la subasta, los cuales deben ser muy bien revisados antes de nosotros levantar la mano. No se olviden que eso es un contrato, ¿ok? Y que una vez que nosotros levantamos la mano, damos por sentado que estamos de acuerdo. Nuestra propia presencia en el acto de subasta valida ese contrato, ¿ok? Legalmente. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con ese lote que ya hemos comprado? Bueno, además de mimarlo, consentirlo y seguir enamorándonos de él, porque esto es un amor platónico, permanente, incurable, ¿ok? Pues nosotros una de las mejores cosas que podemos hacer es seguir trabajando sobre ese lote que hemos comprado. Yo me refiero al lote porque quiero quitarle personalidad a cada una de las obras, pero ustedes van a referirse como a él, a ese objeto como su obra. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer con esa obra que compramos, con ese cuadro que compramos o con esa escultura, con esa obra de arte, es seguir documentándola. O sea, nuestra investigación no debería parar en el momento que compramos la obra, sino que ya que la tenemos en la casa, pues seguimos buscando información, seguimos metiéndonos en internet, seguimos preguntándole a nuestro vendedor si sabe algo más de la pieza, seguimos consultando la bibliografía que tengamos, podemos ir a bibliotecas donde hay información valiosísima, sobre todo información de arte, y esto es especialmente importante porque la mayor parte de los libros y catálogos de arte que circulan en museos y exposiciones y tal, aún hoy en día no están disponibles en la web. Por lo tanto, siguen siendo vigentes nuestras visitas a bibliotecas, a centros documentales, revisar los catálogos de exposiciones a las que hayamos asistido. Yo sugiero especialmente que cada vez que veamos un catálogo de arte de alguno de los artistas que nos gusta o del arte que nos gusta, del arte que coleccionemos, el arte internacional, el arte ingenuo, el arte venezolano, el arte latinoamericano, en fin. Tratemos de procurarnos ese catálogo y hagamos una pequeña biblioteca o una gran biblioteca según el gusto de cada uno, porque esa biblioteca después nos va a servir como un material de consulta muy importante y nos va a permitir con toda la calma que amerite tomarnos el tiempo
de investigar antes de la subasta y después de la subasta aquellos bienes que forman parte de nuestra colección. En mi experiencia y después de muchos años en el negocio del arte y tomando muchos aspectos del arte como forma de comercio, tanto en galería como en casa de subastas, ventas lineales, ventas en línea, perdón, ventas presenciales, en fin. Lo que sí sé es que muchos coleccionistas, muchos de ustedes se convierten en unos grandes expertos porque son realmente investigadores de sus colecciones. Y esa es la mejor forma de coleccionar y es la mejor forma de preservar el patrimonio, tanto para generaciones futuras como para aquellos momentos en que las políticas culturales de los estados se flexibilizan y las personas se dan cuenta, las personas que trabajan para estas colecciones, de que hay muchas piezas de colección que no están incluidas y deberían haber sido incluidas en su momento en la colección general de los museos y que gracias a Dios permanecen en las colecciones del coleccionismo particular, quienes preservan por mucho tiempo esas obras y permiten que esas obras en algún momento sean del disfrute público. Desde hace ya muchos años estamos subastando en línea. Nosotros por lo pronto creo que ya llevamos unos 6 años haciendo subastas por internet por las condiciones naturales de nuestra empresa, porque como saben la tenemos en algunos puntos y no siempre pues podemos hacerlas presenciales en Venezuela. Pero últimamente, por las condiciones sanitarias que nos ocupan, en las que estamos viviendo, pues se ha popularizado mucho más lo de las subastas en línea. Y es importante pues tener en cuenta algunas ideas y algunos tips que nos pueden ayudar a comprar con más éxito y con menos error, ¿ok?, en estas subastas en línea. Dense cuenta que ya en este momento no podemos ver la obra. Significa que un paso muy importante que recorríamos cuando asistimos a una subasta en vivo, ya no lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos que diseñarnos alguna estrategia para que los ojos nuestros estén delante de la obra en una forma, vamos a decir así, virtual. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo hacemos solicitándole al vendedor un conjunto de información que no es muy diferente al que solicitábamos cuando íbamos presencialmente, pero que en este momento es imprescindible que lo tengamos. ¿Qué información es esa? Bueno, por ejemplo, nosotros debemos solicitarle en una subasta en línea al vendedor el Condition Report, el reporte de condiciones de la obra. Este reporte de condiciones establece el estado de conservación fiel que tiene la obra según el conocimiento y la observación del vendedor. Esto es muy importante porque el vendedor, cuando suministra ese Condition Report, se está comprometiendo con el comprador a que la información que está suministrando es fiel. Eso es muy importante porque eso habla de la seguridad del vendedor y de la seriedad del vendedor. Dense cuenta que en este mundo del arte la palabra es muy importante y la seriedad es fundamental. Y nosotros tenemos que comprar y vender entre personas serias porque el bien que vendemos es un bien de alto valor y tenemos que tener toda la información y toda la información que nosotros suministremos tiene que ser absolutamente fiel a la realidad. Ok, entonces nosotros debemos pedirle a nuestro vendedor que nos diga, bueno, cuál es el reporte de condiciones, en qué estado se encuentra, que nos mande fotografías de la firma, si queremos tenerla especialmente. La firma también es otro de los mitos de la subasta, pero bueno, lo analizaremos posteriormente en otro programa. Es importante, pero no es decisivo. ¿Ok? Tenemos que saber cómo es la obra por detrás. Y una cosa muy importante que no siempre nos damos cuenta, y es que no muchas personas o no todas las personas somos capaces de tener una abstracción espacial, de manera de poder imaginarnos cuánto representa en el espacio una obra, por ejemplo, de 33 por 41, una pieza de Trompis, por ejemplo. Claro, nosotros estamos habituados a verlo un Trompis, lo tenemos grabado en la mente y más o menos sabemos el tamaño. Pero se sorprenderían de saber cuántas o cuán pocas o qué pocas personas pueden definir lo que es 80 por 60.
o cuánto es 30 por 40. Entonces, es muy importante que nosotros le pidamos al subastador una foto en donde se vea la obra en el contexto donde se encuentra y con un bolígrafo al lado que nos pueda permitir saber o medir más o menos a escala la dimensión de la obra. Porque muchas veces pasa que compras en línea y piensas que la obra que te estás comprando es de tal dimensión y cuando llega a tu casa, bueno, pues la obra tiene otro tamaño y te sientes como un poco defraudado. De la misma manera pasa con la técnica. Es importante que se vea el marco, que se vea el contexto en donde se encuentra, si es posible que te tomen un video y te lo pasen, que te fotografíen la obra por delante y por detrás, que veas el estado de conservación de la obra y pide específicamente que si tiene alguna rayadura, rotura, algún punto en que la pintura se ha levantado, en fin, o en el caso de la escultura, algún defecto, abolladura o lo que sea, pues que te lo fotografíen, porque tú tienes que saber siempre que compras que el estado de conservación en que se encuentra la obra. Recuerden la definición de la subasta. Un comprador y un vendedor, ambos muy bien informados, convergen en un espacio público, en un foro público y abierto, sin ningún tipo de presión para intercambiar un bien. Ese concepto de subasta debe acompañarlo siempre, porque es lo que les marca a ustedes el código de funcionamiento. Ok, entonces ya pedimos esa información a nuestro vendedor. Ya nosotros seguimos más o menos los mismos pasos que hacemos cuando vamos a comprar en vivo. Hacemos nuestra investigación de precios, hacemos nuestra investigación documental de la obra que queremos, fijamos ese precio tentativo, máximo que nosotros vamos a pujar por la obra. Y ahora llegó el momento de la puja. ¿En qué se diferencia la puja online de la puja en vivo? Bueno, en primer lugar, es que se realiza a través de una computadora y tenemos que estar seguros que tenemos un buen acceso a Internet, que el horario en que se va a cerrar la puja es un horario que nosotros conocemos. Dense cuenta que ya en este momento podemos establecer el horario que queramos del mundo. Por lo tanto, por lo pronto nosotros, como tenemos un gran público en Venezuela, en nuestros catálogos decimos vamos a cerrar la puja a la 1 de la tarde, hora Madrid, no hora Canarias, porque hora Canarias sería las 12, ¿ok? O sea que no decimos hora España, sino hora Madrid. Y 6 de la tarde en este momento, hora Caracas, pero porque tenemos buen público en Venezuela, ¿ok? Y Venezuela pues tiene el mismo uso horario, toda Venezuela. Pero es muy importante que nosotros sepamos siempre a qué hora va a cerrar la subasta, porque muchas veces pasa que nos confundimos con la hora y cuando llegamos a la subasta pues ya se cerró. Dense cuenta que las subastas en línea no se cierran por voluntad del subastador. Las subastas en línea son mecanismos automáticos, son sistemas automáticos en el que el subastador establece un porcentaje de incremento por cada obra fijo. No se juega como en la subasta en vivo, que podemos ser un poco más flexibles, porque sencillamente el subastador no está detrás de la máquina, está funcionando en una forma automática. Dense cuenta que en la subasta en online siempre hay dos campos de precio. El precio de la puja que le toca pujar al siguiente. Digamos, si nosotros poseemos la puja de $1,000, el siguiente va a pujar en 1,100 porque normalmente los incrementos son del 10%. Ok, entonces nosotros siempre vamos a poder visualizar cuál es la puja siguiente. Y también vamos a saber si esa puja la tenemos nosotros o no, porque los sistemas están preparados para eso. Pero hay un campo que se llama puja máxima. ¿Y para qué se usa ese campo de puja máxima? ¿Y para qué es útil el campo de puja máxima? Pues para aquellas personas que por alguna razón no pueden estar disponibles para pujar en el último momento, pues entonces puedan dejar esa puja máxima de manera tal de que la participación de ustedes en la subasta siga siendo activa, porque el sistema está preparado para tomar siempre una puja superior. No va a tomar nunca la puja máxima como la puja superior, sino una puja más, el 10% más del subastador anterior.
Por lo tanto, ustedes van a estar participando en una forma tácita. Ustedes saben siempre que están pujando contra una puja máxima cuando una vez que ustedes dan una puja, inmediatamente reciben un mensaje de que su puja ha sido superada. Significa que ya hay otro subastador que está detrás o que está pujando por ese mismo lote y que ya dejó una puja máxima en algún momento para esa subasta. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Bueno, ustedes tienen dos opciones. O siguen pujando tratando de llegar a la puja máxima del otro subastador, de manera de quedar ustedes liderando la puja. Esa es una opción. O esperan hasta el momento final de la subasta. ¿Cuál es el riesgo que corren? Que si esa puja máxima es suficientemente alta, aun cuando ustedes pujen en el último momento, no necesariamente van a obtener el bien, puesto que a lo mejor no van a reaccionar con suficiente tiempo. Dense cuenta que la subasta se cierra en lo que se llama muerte súbita. Al cumplir el término del tiempo en el reloj que está en el sistema, pues la subasta se cierra automáticamente. Hay otras subastadoras que permiten una puja adicional. Extienden unos 5 minutos la puja si hay más de un subastador. En nuestro caso pensamos que no es necesario. Creo que es mejor que las personas estén claras que se termina a tal hora y administren su tiempo de manera de que puedan pujar en una forma consciente. Bueno, entonces estamos en el último momento de la puja. Supongamos que no tenemos otro pujador por la pieza que nos interesa. Yo recomiendo pujar entonces los últimos 5 minutos. Dense cuenta que en ese último momento, en esos últimos minutos de la puja, puede pasar que los sistemas se congestionen porque hay muchas personas visualizando el fin de la subasta. Puede pasar que se caiga el internet, que pasa a cada rato. Puede pasar que algo nos distraiga. Es decir, esos 5 minutos es un tiempo suficientemente amplio como para que nosotros podamos hacer la puja que queremos y estar atentos, refrescando la pantalla de nuestro ordenador, de nuestra computadora, para saber que seguimos siendo el último pujador. Indudablemente sabemos que puede aparecer otro pujador en el camino. En ese momento recomiendo yo poner una puja máxima, porque la respuesta de la computadora va a ser mucho más rápida que la respuesta que puedan dar ustedes haciendo la puja manualmente. Por lo tanto, como el tiempo va discurriendo y se va a acabar en el tiempo justo, es preferible que en ese momento sí pongan su puja máxima a riesgo de que pueda ser superada por otro. Ya en este momento no hay tiempo de decidir más allá. Pero el mayor índice de probabilidad es que puedas llevarte la obra en ese precio, inclusive por debajo de esa puja máxima que tenías previsto pagar. La ventaja de la subasta online en relación o subastas en línea, para hablar en nuestro idioma, en relación a las subastas presenciales, es que son subastas que la emoción tiene un papel menos importante por cuanto no existimos nosotros como detonadores de esa emoción, nosotros los vendedores y subastadores. Es decir, es una subasta que funciona más concienzudamente. Eso favorece el precio en muchos momentos porque claramente la emoción ya no toma parte y esas compras emocionales se minimizan. Por lo tanto, yo llamo a que investiguen un poco acerca de las subastas en línea y se atrevan a participar. Aunque en un principio lo que puede representar la parte técnica les resulte un poquito complicado, siempre hay en todas las casas de subasta y en la nuestra también lo hay, números de teléfono y números de WhatsApp y formas de contactarnos, de manera que ustedes pueden hacer todas las preguntas que requieran antes de la subasta. No se olviden siempre que hagan una subasta en línea de pedir la información de dónde está ubicada la obra, porque dense cuenta que pueden comprar una obra de arte, pero tienen que pagar los gastos de la comisión establecidos en el contrato, pero es que además tienen que pagar el transporte de la obra y el embalaje de la obra y algún otro gasto que se indique en las condiciones. Por lo tanto, tengan presente todos estos gastos en el momento de decidir cuál es el valor al que van a pujar o cuál es su puja máxima. Entonces podemos decir que una subasta es un evento público, un foro abierto en el que compradores y vendedores sin presión, sin ningún tipo de presión y muy bien informados, convergen para hacer un intercambio de bienes.
La subasta, un método que viene desde la antigüedad, desde Babilonia hasta nuestros días, permite subastar cualquier tipo de bien. Hay múltiples tipos de subasta. Nosotros usamos, como casi todas las casas de subastas que vendemos arte, la subasta inglesa y la desarrollamos en dos ambientes, en un ambiente presencial y en un ambiente online. En el ambiente presencial sabemos que tenemos que revisar el catálogo, ver las condiciones de la subasta, preguntar toda información que requeramos de la obra, investigar nuestra obra y establecer un precio de puja. En lo posible, ver la obra. Asistir al acto de la subasta sin presión, sin distracción, planificar nuestra compra, comprar. Una vez que pagamos la obra, nos la llevamos y seguimos investigando nuestra obra para seguir alimentando nuestra colección. Desde el ámbito de las subastas en línea, funciona más o menos igual. Lo importante es que pidamos toda la información que requiramos de la obra, que nuestro subastador sea nuestros ojos frente a la obra, que nos comprometamos en la compra con casas de subasta serias, que nos garanticen que lo que estamos comprando es lo que realmente nos están ofreciendo, que pujemos libremente. Un tip adicional, que no pujemos en números redondos, porque esa diferencia nos puede significar la obra, y que una vez que tengamos la obra sigamos los pasos de la subasta presencial, sigamos investigando nuestra obra. Con todo esto, espero que les haya gustado este capítulo, esta conclusión, y que esto nos lleve a ser mejores pujadores, más informados, que sin presión nos acerquemos libremente al foro público y adquiramos nuestros bienes.